Señor, mi hermanito no despierta, gritó desesperadamente la niña mendiga al millonario. Lupita corría descalza por las calles de Ciudad de México, sus pequeños pies lastimados, apenas sintiendo el asfalto caliente bajo ellos. Sus ojos, empañados por las lágrimas, buscaban desesperadamente ayuda mientras cargaba a Carlos, su hermanito de 3 años, que estaba inconsciente en sus brazos. El peso del niño, aunque pequeño, parecía aumentar con cada paso que daba. Sus piernas temblaban, pero no podía detenerse. No ahora. La mañana estaba particularmente concurrida en el Paseo de la Reforma. Ejecutivos apresurados pasaban junto a ella sin siquiera notar su presencia, como si fuera invisible. Lupita tenía apenas 7 años, pero ya conocía bien esa sensación. Desde que huyeron de casa, ella y Carlos se habían convertido en parte de aquella multitud de personas que nadie quería ver. «Por favor, alguien que me ayude», se gritaba ella, su voz perdiéndose entre los claxons y el ruido del tráfico. «Mi hermanito no despierta». Fue entonces cuando un auto negro, imponente y brillante, se detuvo bruscamente a su lado. El vidrio polarizado bajó lentamente, revelando el rostro de un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable. Era Raúl Hernández, uno de los empresarios más influyentes del país, conocido tanto por su fortuna como por su frialdad en los negocios. «¿Qué sucede, niña?», preguntó él, su voz revelando una mezcla de curiosidad y vacilación. Lupita, jadeante y temblando, se acercó al auto. «Mi hermano no despierta. Por favor, señor, ayúdenos». Raúl miró a su alrededor, incómodo con la situación. Su chofer particular, Ramón, esperaba sus instrucciones por el retrovisor. Tenía una reunión importante en 20 minutos donde cerraría un negocio millonario. No podía llegar tarde. Pero algo en la mirada de aquella niña lo paralizó. Sus ojos, enormes y asustados, llevaban una súplica que él nunca había visto antes. Por un breve momento, Raúl se vio reflejado en esa mirada desesperada, recordando su propia infancia, momentos que hacía mucho intentaba olvidar. «Ramón, cancele mis compromisos de la mañana», ordenó, sorprendiéndose hasta a sí mismo con la decisión. Saliendo del auto, Raúl se acercó a los niños. Carlos estaba pálido, su respiración casi imperceptible. El empresario intentó mantener la calma, pero su corazón latía acelerado. Tomó al niño en brazos y, por primera vez en años, se sintió completamente vulnerable. «Vamos a llevarlo al hospital», dijo ayudando a Lupita a entrar al auto. Durante el trayecto, Raúl observaba por el retrovisor a los 2 niños en el asiento trasero. Lupita sostenía la mano de su hermano, susurrando palabras de consuelo que ella misma necesitaba escuchar. Su ropa estaba sucia y rasgada, pero había una dignidad en su forma de actuar que lo impresionaba. «¿Cómo terminaron en la calle?», preguntó él, intentando mantener su voz neutral. Lupita dudó, apretando con más fuerza la mano de Carlos. «Nosotros tuvimos que huir», respondió con voz temblorosa. «No podíamos quedarnos allí». Raúl se dio cuenta de que había mucho más en aquella historia de lo que la niña estaba dispuesta a contar en ese momento. El miedo en su voz era palpable y algo dentro de él se retorció al pensar en lo que aquellos niños podrían haber pasado. Al llegar al hospital, Raúl usó toda su influencia para garantizar atención inmediata. Mientras los médicos examinaban a Carlos, Lupita permanecía pegada a sus piernas, como si él fuera su único ancla en el mundo. «Todo va a estar bien», dijo él, sorprendiéndose con la sinceridad en su propia voz. «Te lo prometo». Las palabras salieron naturalmente, sin que pensara mucho en su significado. Pero tan pronto como las pronunció, Raúl sintió el peso de aquella promesa. Por primera vez en su vida, algo más importante que el dinero o el poder había cruzado su camino. Los médicos trabajaban intensamente con Carlos y cada minuto de espera parecía una eternidad. Raúl, acostumbrado a tener el control de todo en su vida, ahora se veía completamente impotente. Observaba a Lupita, que se había quedado dormida en una de las sillas de la sala de espera, su pequeño cuerpo finalmente cediendo al cansancio. En ese momento,
Una sensación extraña comenzó a apoderarse de él. Era como si el universo hubiera conspirado para poner a esos niños en su camino. Él, que siempre vivió rodeado de números, contratos y reuniones, ahora se encontraba ante algo mucho más grande que todo eso. La médica responsable de la atención se acercó con una expresión seria en el rostro. «Señor Hernández, necesitamos hablar sobre la situación de estos niños», dijo ella llevándolo a un rincón más reservado del pasillo. La doctora Alejandra explicó a Raúl que Carlos estaba sufriendo de desnutrición severa y deshidratación. El niño necesitaría quedarse internado por algunos días para recuperarse completamente. Mientras escuchaba el diagnóstico, Raúl sentía que su garganta se apretaba. ¿Cómo habían llegado esos niños a ese punto? ¿Y la niña?, preguntó él mirando a Lupita, que aún dormía. «Ella también necesita cuidados», respondió la médica. «Pero lo más preocupante es la situación social de ambos. Como responsable legal provisional, usted necesitará proporcionar alguna información». Raúl sintió el peso de aquella responsabilidad caer sobre sus hombros. ¿Responsable legal? Apenas conseguía cuidar de sí mismo, siempre delegando sus necesidades personales a empleados y asistentes. ¿Cómo podría ser responsable de 2 niños? En ese momento, Lupita despertó asustada, llamando a su hermano. Raúl corrió hacia ella intentando calmarla. «Carlos está siendo bien atendido», dijo él, sosteniendo sus pequeñas manos. «Ahora necesito que seas fuerte y me cuentes un poco más sobre ustedes». Lupita lo miró con desconfianza, pero algo en la mirada de Raúl la hizo sentirse segura. Tal vez fuera la manera como la trataba, con un respeto que ella nunca había experimentado antes. «Vivíamos con nuestro tío Ernesto», comenzó ella, su voz casi un susurro. «Después de que después de que ella se fue, él quedó responsable de nosotros, pero él...» Lupita se detuvo, con lágrimas corriendo por su rostro. Raúl sintió que su corazón se encogía. No necesitaba que ella continuara para entender lo que había sucedido. Años de experiencia en los negocios le habían enseñado a leer entre líneas, y lo que veía allí lo llenaba de una rabia que nunca había sentido antes. «No van a regresar allí», afirmó él, con una convicción que sorprendió hasta a sí mismo. Lupita lo abrazó fuerte, sollozando contra su traje italiano que costaba más que muchos salarios mínimos. Raúl no se preocupó por la ropa. Por primera vez en su vida, algo mucho más valioso estaba en juego. En los días siguientes, Raúl prácticamente se mudó al hospital. Su oficina fue temporalmente transferida a la sala de espera, donde conducía reuniones por videoconferencia, mientras mantenía un ojo en los niños. Su secretaria, Silvia, estaba en shock con el cambio repentino en el comportamiento del jefe, conocido por su inflexibilidad y perfeccionismo. Carlos comenzó a mostrar señales de mejoría, y su sonrisa tímida iluminaba la habitación del hospital. Raúl descubrió que el niño tenía un talento especial para dibujar, incluso con sus pocos años de edad. Las paredes de la habitación pronto se llenaron de dibujos coloridos, transformando el ambiente estéril en algo más acogedor. Lupita, por su parte, se revelaba como una niña extraordinariamente madura para su edad. Ella contó más sobre su historia, sobre cómo protegía a su hermano, sobre las noches en las calles y el miedo constante de ser encontrados por su tío. Raúl escuchaba todo con atención, haciendo anotaciones mentales y planeando sus próximos pasos. Una tarde, mientras Lupita jugaba con Carlos en la habitación del hospital, Raúl recibió una llamada que lo cambiaría todo. Era su investigador privado, contratado para levantar información sobre el tío de los niños. «Señor Hernández, encontramos a Ernesto Vega. Está intentando localizar a los niños y tiene conexiones importantes en la ciudad». Raúl sintió que su sangre se helaba. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a usar todos sus recursos para proteger a Lupita y Carlos. Mirando a los niños a través de la ventana de la habitación, tomó una decisión que cambiaría no solo la vida de ellos, sino también la suya propia. «Prepare los documentos necesarios», ordenó a su abogado por teléfono. «Voy a solicitar la custodia provisional».
La noticia se extendió rápidamente por el hospital. El poderoso Raúl Hernández, conocido por su frialdad en los negocios, se estaba involucrando personalmente en el caso de 2 niños en situación de calle. Algunos empleados del hospital murmuraban sobre sus verdaderas intenciones. Otros admiraban su actitud. Pero Raúl no se preocupaba por los comentarios. Por primera vez en su vida, sentía que estaba haciendo algo verdaderamente significativo. Las reuniones de negocios, las fusiones millonarias, las cenas con políticos, todo eso parecía tan vacío ahora. El proceso de custodia provisional avanzaba, pero no sin obstáculos. Raúl descubrió que su imperio empresarial, construido a lo largo de décadas, comenzaba a sufrir contratiempos. Algunos inversionistas importantes cuestionaban su nueva postura, preocupados por el tiempo que dedicaba a los niños en detrimento de los negocios. Raúl, necesitamos hablar, dijo Ricardo Alvarado, su socio desde hacía 20 años, durante una reunión extraordinaria del Consejo. Tus actitudes están afectando la confianza del mercado. Las acciones de la empresa cayeron un 15% en la última semana. Raúl ajustó su corbata, un gesto que siempre hacía cuando estaba a punto de tomar decisiones importantes. La sala de reuniones en el último piso de su edificio empresarial estaba llena. Rostros familiares lo miraban con una mezcla de preocupación y desaprobación. ¿Qué es exactamente lo que les molesta, Ricardo? ¿El hecho de que esté ayudando a 2 niños o el miedo de que esto afecte sus ganancias? La voz de Raúl salió más cortante de lo que pretendía, pero no se arrepintió. No se trata de eso, intervino Gabriela Montes, una de las accionistas mayoritarias. Construiste un imperio basado en decisiones racionales, no en impulsos emocionales. Este proyecto social personal tuyo está comenzando a parecer una obsesión. Raúl se levantó lentamente, caminando hasta la ventana, que ofrecía una vista panorámica de Ciudad de México. Allá abajo, la ciudad pulsaba en su ritmo frenético, indiferente a los dramas que se desarrollaban en las alturas de los rascacielos. ¿Saben por qué siempre he tenido éxito?, preguntó él, aún de espaldas al grupo. Porque nunca tuve miedo de cambiar cuando era necesario. Y ahora, por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo que realmente importa. El silencio que siguió fue interrumpido por el tono de su celular. Era un mensaje de la trabajadora social del hospital. Lupita había tenido una crisis de ansiedad después de una pesadilla. Estaba llamándolo. La reunión ha terminado, anunció Raúl, tomando su saco. Silvia, prepara los documentos para la transferencia del 30% de mis acciones a un fondo social. Y programa una rueda de prensa para mañana. La noticia de la decisión de Raúl Hernández se extendió como fuego por la ciudad. Los periódicos económicos predecían una crisis sin precedentes en sus empresas. Sus amigos más cercanos intentaban convencerlo de reconsiderar. Pero para Raúl no había vuelta atrás. En el hospital encontró a Lupita encogida en un rincón de la habitación mientras Carlos dormía serenamente en su cama. La niña levantó los ojos cuando él entró y su rostro se iluminó inmediatamente. «Viniste», susurró ella, corriendo para abrazarlo. «Siempre vendré», respondió él, sintiendo el pequeño cuerpo temblando contra el suyo. «¿Quieres contarme sobre la pesadilla?». Lupita dudó, mordiéndose el labio inferior. Era sobre el tío Ernesto. Él estaba aquí, intentando llevarnos de regreso. Raúl sintió que su corazón se encogía. El miedo de Lupita era real y justificado. Ernesto Vega había iniciado una batalla legal por la custodia de los niños, alegando ser el único pariente vivo. Sus conexiones políticas hacían la situación aún más complicada. «Nadie va a llevarlos», garantizó Raúl, su voz firme pero gentil. «Les prometí que los protegería, ¿recuerdas? Y yo siempre cumplo mis promesas». Aquella noche, Raúl no regresó a su penthouse en Polanco. Se quedó en el hospital, sentado en un sillón incómodo, observando a los 2 niños dormir. Su celular no paraba de vibrar con mensajes y llamadas no atendidas, pero no le importaba. Silvia, su fiel secretaria desde hacía 15 años, entró silenciosamente en la habitación alrededor de la medianoche,
trayendo una carpeta con documentos que necesitaban su firma. ¿Está seguro de todo esto, señor?, preguntó ella, su voz baja para no despertar a los niños. Es una fortuna la que está en juego. Raúl miró a Lupita y Carlos, sus respiraciones tranquilas en el silencio de la habitación. Sabes, Silvia, por primera vez en mi vida, no estoy pensando en dinero, estoy pensando en hacer lo correcto. La rueda de prensa convocada por Raúl atrajo la atención de los medios nacionales. El auditorio de Hernández Enterprises estaba lleno de periodistas, todos ansiosos por entender por qué uno de los empresarios más exitosos del país estaba aparentemente abandonando todo por lo que había luchado. Raúl subió al escenario, vistiendo un traje azul marino, su favorito, pero había algo diferente en él. El semblante siempre severo daba lugar a una expresión más serena, casi paternal. «Buenos días a todos», comenzó él, ajustando el micrófono. «En los últimos días mucho se ha especulado sobre mis decisiones recientes. Hoy estoy aquí para anunciar la creación de la Fundación Nuevo Amanecer, una institución dedicada a proteger y amparar a niños en situación de vulnerabilidad». Un murmullo recorrió el auditorio. Los flashes disparaban incesantemente mientras Raúl continuaba su discurso. «Durante años construí un imperio basado en números, ganancias y adquisiciones. Pero hace 2 semanas, el destino puso en mi camino a 2 niños que me enseñaron más sobre el valor real que todas mis conquistas anteriores». En el hospital, Lupita y Carlos veían la transmisión en vivo por la televisión de la habitación, acompañados por Silvia. La pequeña apretaba con fuerza la mano de su hermano, sus ojos fijos en la pantalla. «El señor Raúl se ve diferente, ¿verdad?», comentó una enfermera que pasaba por la habitación. Lupita sonrió, asintiendo. «Sonríe más ahora», respondió simplemente. De vuelta a la rueda de prensa, los periodistas bombardeaban a Raúl con preguntas sobre su salud mental, sobre posibles crisis personales, sobre el impacto en sus negocios. Pero él mantenía la calma, respondiendo cada cuestionamiento, con una serenidad que sorprendía a todos. «Señores, entiendo sus preocupaciones», dijo él, levantando la mano para silenciar al público, «pero hoy me doy cuenta de que existe una diferencia entre ser exitoso y ser verdaderamente realizado. La Fundación Nuevo Amanecer no es solo un proyecto social más, es el inicio de una transformación que espero inspire a otros empresarios». Mientras tanto, en el despacho de abogados más prestigioso de Ciudad de México, Ernesto Vega veía la transmisión con una sonrisa cínica en los labios. A su lado, un equipo de abogados preparaba documentos para impugnar el pedido de custodia provisional de Raúl. «Él puede tener dinero e influencia», murmuró Ernesto a su abogado principal, «pero yo tengo la sangre a mi favor. Esos niños son míos por derecho». Lo que Ernesto no sabía era que Raúl había contratado a los mejores investigadores del país para indagar en su pasado. Cada detalle, cada transacción sospechosa, cada denuncia encubierta estaba siendo minuciosamente documentada. Silvia entró discretamente en la habitación del hospital, cargando una carpeta con los primeros informes de la investigación. Su rostro mostraba preocupación. «Señor Raúl», susurró ella, alejándose de los niños, «encontramos algo sobre Ernesto Vega, algo grande». Raúl tomó la carpeta, sus ojos recorriendo rápidamente las páginas. Su rostro se tornó serio, y por un momento, Silvia vio un destello del antiguo Raúl Hernández, el hombre que no medía esfuerzos para alcanzar sus objetivos. «Prepara una reunión con el equipo jurídico para mañana temprano», ordenó él. «Y Silvia, no dejes que nadie entre en esta habitación sin mi autorización expresa». Lupita, que jugaba con Carlos en un rincón de la habitación, notó el cambio en el ambiente. Se acercó a Raúl, sus grandes ojos llenos de preocupación. «¿Está todo bien?», preguntó ella, colocando su pequeña mano sobre la de él. Raúl forzó una sonrisa, guardando rápidamente la carpeta. «Sí, pequeña, solo algunos asuntos del trabajo». Pero Lupita era más perspicaz de lo que su edad sugería. «Es sobre el tío Ernesto, ¿verdad? ¿Va a volver para buscarnos?». Raúl se arrodilló para quedar a su altura, sosteniendo sus manos con firmeza.
Lupita, mírame. Mientras yo esté aquí, nada malo les va a pasar. Te lo prometo. La reunión con el equipo jurídico comenzó a las 7 de la mañana en la oficina improvisada de Raúl en el hospital. Los abogados más renombrados del país se aglomeraban alrededor de una mesa repleta de documentos y tazas de café. Lo que tenemos es explosivo, comenzó la doctora Beatriz Mendoza, jefa del departamento jurídico. Ernesto Vega no es quien dice ser. Los documentos que comprueban su custodia de los niños tienen irregularidades graves. Raúl hojeaba los informes con atención, su rostro contorsionándose con cada nueva revelación. Las investigaciones habían descubierto un esquema complejo de falsificación de documentos. Ernesto no era realmente tío de los niños. Era solo un conocido distante de la familia que se aprovechó de la situación vulnerable después de la desaparición de la madre de ellos. Hay más, continuó el doctor Pablo Rivero, especialista en derecho familiar. Encontramos registros de otros niños que pasaron por su tutela. Todos desaparecieron misteriosamente del sistema. La sangre de Raúl se heló. La dimensión de la situación era mucho mayor de lo que imaginaba. No se trataba solo de proteger a Lupita y Carlos, había otros niños en peligro. Quiero todos los recursos posibles dirigidos a este caso, ordenó Raúl, su voz firme. Contraten más investigadores, contacten con trabajadores sociales, monitoreen cada paso de Ernesto Vega. Fuera de la sala, Silvia organizaba la logística para transferir a los niños en cuanto recibieran el alta. Raúl había comprado una casa en un fraccionamiento cerrado, con seguridad reforzada. La mansión estaba siendo adaptada para recibir a sus nuevos habitantes. Habitaciones decoradas, juguetes seleccionados cuidadosamente, una pequeña biblioteca infantil. Lupita, que ya estaba mucho mejor, empezó a asistir a sesiones con una psicóloga infantil en el propio hospital. La doctora Carmela Sánchez se había especializado en trauma infantil y desarrollaba un trabajo delicado con la niña. Está progresando bien, informó la psicóloga durante una conversación reservada con Raúl. Pero aún hay mucho miedo guardado. Lupita se siente responsable por su hermano de una forma en que ningún niño debería sentirse. Raúl pasaba cada momento libre con los niños. Entre una reunión y otra, se sentaba a colorear con Carlos o a escuchar las historias que Lupita inventaba. La niña tenía un talento especial para crear cuentos fantásticos, donde princesas guerreras salvaban a sus hermanos de dragones malvados. Cuenta otra historia, pedía Carlos, sus ojos brillando de admiración por su hermana. Hoy quiero contar una historia diferente, dijo Lupita, sorprendiendo a todos. Es la historia de un rey muy rico que tenía un castillo de cristal en el cielo. Él creía que era feliz porque tenía mucho dinero, pero en realidad estaba solo. Raúl, que fingía trabajar en su laptop, levantó los ojos, intrigado. Un día, continuó Lupita, el rey encontró a dos niños perdidos en el bosque. Ellos tenían miedo porque un gigante malo quería atraparlos. El rey, que nunca había ayudado a nadie antes, decidió proteger a los niños. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué?, preguntó Carlos, completamente absorto en la narrativa. El castillo de cristal empezó a transformarse en un castillo de verdad, porque ahora tenía amor dentro de él. Raúl sintió que sus ojos se humedecían. Silvia, que estaba en la puerta de la habitación, discretamente le ofreció un pañuelo. Aquella noche, mientras los niños dormían, Raúl recibió una llamada preocupante. Ernesto Vega había dado una entrevista a un periódico sensacionalista, acusándolo de usar su poder económico para robar a los niños. Está intentando manipular la opinión pública, alertó Silvia. Algunas personas ya están comenzando a cuestionar sus intenciones. Raúl permaneció en silencio por algunos minutos, observando a Lupita y Carlos a través de la ventana de la habitación. La niña sostenía la mano de su hermano, incluso durante el sueño, un hábito que desarrolló en las noches que pasaron en las calles. Silvia, programa una nueva rueda de prensa, decidió él, pero esta vez quiero que sea diferente.
Vamos a invitar a todas las familias que tuvieron niños desaparecidos después del contacto con Ernesto Vega. Eso puede ser peligroso, consideró Silvia. Él tiene conexiones poderosas. Exactamente por eso necesitamos actuar, respondió Raúl. Estos niños no serán solo dos estadísticas más en el sistema, no mientras yo pueda hacer algo al respecto. La noticia de la nueva rueda de prensa se extendió rápidamente. En los días previos al evento, decenas de familias contactaron con la asesoría de Raúl, compartiendo historias similares sobre Ernesto Vega. El rompecabezas comenzaba a formarse, revelando un patrón perturbador. El día de la conferencia, el auditorio estaba aún más lleno que la última vez. Además de los periodistas, decenas de familias ocupaban las primeras filas, muchas sosteniendo fotos de niños. El clima era de expectativa y tensión. Raúl subió al escenario acompañado por la doctora Beatriz y un grupo de trabajadores sociales. Su semblante estaba serio, pero determinado. Hace 2 semanas compartí con ustedes mi decisión de crear la Fundación Nuevo Amanecer, comenzó él. Hoy estoy aquí para revelar por qué esta iniciativa es más urgente de lo que imaginábamos. Las luces del auditorio disminuyeron y una presentación comenzó a proyectarse en la pantalla gigante detrás de él. Eran documentos, fotos y registros que evidenciaban el esquema de Ernesto Vega. Lo que verán ahora es el resultado de una investigación minuciosa. No se trata solo de la historia de Lupita y Carlos, sino de decenas de niños que fueron manipulados por un sistema fallido y personas malintencionadas. En el hospital, Silvia veía la transmisión con los niños. Lupita estaba especialmente callada, sus ojos fijos en la pantalla de la televisión. ¿Por qué hay tanta gente triste allí?, preguntó Carlos, notando a las familias en el auditorio. Lupita apretó la mano de su hermano con más fuerza. Son personas a las que el tío Raúl está ayudando, igual que nos ayudó a nosotros. De vuelta al auditorio, las revelaciones continuaban. Raúl presentaba cada caso con precisión quirúrgica, exponiendo las fallas en el sistema de protección infantil que permitieron que Ernesto Vega operara por tanto tiempo. No estamos aquí solo para exponer a un criminal, declaró Raúl. Estamos aquí para cambiar el sistema. A partir de hoy, la Fundación Nuevo Amanecer no solo ofrecerá refugio y protección a niños en situación de vulnerabilidad, sino que también trabajará activamente para reformar las leyes y procedimientos que permiten que depredadores como Ernesto Vega prosperen. Las familias presentes comenzaron a levantarse, muchas aplaudiendo, otras llorando. Era un momento de catarsis colectiva, de esperanza renovada. En medio de la presentación, Raúl recibió una nota urgente de Silvia. Su rostro cambió de expresión, por un segundo, pero mantuvo la compostura. Ernesto Vega acaba de ser localizado intentando salir del país, anunció él, causando conmoción en el auditorio. Pero pueden quedarse tranquilos. Las autoridades competentes ya han sido notificadas. Después de la conferencia, Raúl volvió al hospital. Encontró a Lupita despierta, esperándolo. ¿Conseguiste atrapar al tío Ernesto?, preguntó ella, su voz pequeña pero firme. Raúl se sentó a su lado. Sí, pequeña, él nunca más hará daño a nadie. Lupita quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Sabes?, dijo finalmente, en la historia que conté ayer, después de que el rey salvó a los niños del gigante malo, construyó un lugar especial donde todos los niños podían estar seguros. Raúl sonrió, emocionado con la sabiduría de aquella pequeña niña. Es exactamente eso lo que vamos a hacer, Lupita. Vamos a construir ese lugar juntos. Aquella noche, mientras los niños dormían, Raúl recibió la confirmación oficial. El pedido de custodia provisional había sido aprobado. Lupita y Carlos estaban oficialmente bajo su protección. Silvia lo encontró en el pasillo del hospital, organizando los últimos detalles para el alta de los niños. Usted realmente ha cambiado, observó ella después de 15 años trabajando juntos. Raúl miró por la ventana del hospital, observando las luces de la ciudad. No, Silvia, simplemente me encontré a mí mismo. El día de la mudanza a la nueva casa llegó con la promesa de un nuevo comienzo.
Raúl había planeado cada detalle personalmente, transformando la antigua mansión fría e impersonal en un hogar acogedor. Las paredes blancas ganaron colores vibrantes y los jardines fueron rediseñados para incluir un área de juegos completa. Lupita y Carlos quedaron boquiabiertos al atravesar las puertas del fraccionamiento. La niña sostenía firme la mano de su hermano, como siempre hacía en momentos de ansiedad. El auto recorrió la alameda arbolada hasta detenerse frente a una casa que parecía salida de los cuentos de hadas que Lupita tanto adoraba contar. «¿Esta es nuestra casa?», preguntó ella vacilante. Raúl sonrió ayudándolos a bajar del auto. «Sí, ¿quieren conocerla?». Carlos salió corriendo adelante, su energía restaurada después de las semanas en el hospital. Lupita, por otro lado, caminaba despacio, observando cada detalle con ojos curiosos y cautelosos. «Vengan a ver sus habitaciones», llamó Silvia, que había supervisado personalmente la decoración. La habitación de Carlos era un sueño en tonos de azul y verde, con una cama en forma de cohete y paredes decoradas con planetas y estrellas que brillaban en la oscuridad. El pequeño saltaba de alegría, corriendo de un lado a otro. Pero fue la habitación de Lupita la que causó la mayor conmoción. Las paredes estaban cubiertas por una pintura que reproducía un bosque encantado, con hadas escondidas entre los chintos y árboles. En un rincón, un escritorio con materiales de dibujo y una laptop nueva la esperaba. Y lo más especial, un estante repleto de libros infantiles cuidadosamente seleccionados. «Puedes escribir tus historias aquí», explicó Raúl, mostrando un cuaderno de tapa púrpura, su color favorito. Lupita tocó el cuaderno con reverencia, como si fuera el objeto más precioso del mundo. Sus ojos se humedecieron, y por primera vez desde que la conociera, Raúl vio una sonrisa verdaderamente despreocupada en su rostro. «Gracias», susurró ella, abrazándolo con fuerza. Los primeros días en la nueva casa fueron de adaptación. Raúl había contratado un equipo especializado para ayudar, una pedagoga para auxiliar con la educación de los niños, que estaban retrasados en sus estudios, una nutricionista para cuidar de la alimentación, y la doctora Carmela continuaba con las sesiones de terapia, ahora en un despacho montado en la propia casa. Una mañana, mientras desayunaban en la terraza, un ritual que Raúl hacía cuestión de mantener a pesar de su agenda llena, Lupita hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. «¿Por qué nunca tuviste hijos?». Raúl casi se atragantó con su café. Silvia, que pasaba por la terraza en ese momento, se detuvo para escuchar la respuesta. «Bueno», comenzó él, eligiendo las palabras con cuidado. «Creo que estaba demasiado ocupado intentando construir un imperio. Pensaba que el éxito significaba tener mucho dinero y poder. ¿Y ahora?», preguntó Carlos, su boca sucia de mermelada. «Ahora sé que estaba equivocado», respondió Raúl, limpiando cariñosamente el rostro del niño. «El verdadero éxito es poder hacer la diferencia en la vida de alguien». Lupita absorbió aquellas palabras en silencio, su mirada pensativa vagando por el jardín. Después del desayuno, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir en su cuaderno púrpura. Raúl la observaba discretamente, maravillado con su determinación. La niña que conoció en las calles, asustada y desconfiada, se estaba transformando, poco a poco, en una niña segura y creativa. Por la noche, después de que los niños se fueron a dormir, Raúl encontró el cuaderno de Lupita sobre su mesa de trabajo con una nota pidiéndole que lo leyera. Era una nueva historia, diferente de las otras que solía contar. Había una vez un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero su corazón era pequeño porque nunca había aprendido a amar. Un día encontró dos pequeños pájaros heridos en la calle. En vez de pasar de largo como siempre hacía, se detuvo para ayudar. Y mientras cuidaba de los pajaritos, algo mágico sucedió. Su corazón comenzó a crecer. Cuanto más amaba a los pajaritos, más crecía su corazón, hasta que se volvió tan grande que ya no cabía solo en él, necesitaba ser compartido con el mundo entero. Raúl,
Sintió las lágrimas correr por su rostro mientras leía. Silvia, que estaba organizando su agenda para el día siguiente, fingió no notarlo, pero sonreía discretamente. La Fundación Nuevo Amanecer comenzaba a tomar forma. Raúl había convertido uno de sus edificios comerciales en un centro de acogida moderno y acogedor. Las primeras familias comenzaban a recibir apoyo y el proyecto piloto de reforma del sistema de protección infantil estaba en marcha. En una tarde de sábado, mientras Lupita y Carlos jugaban en el jardín bajo la atenta mirada de los guardias de seguridad, Raúl recibió una visita inesperada. Gabriela Montes, la accionista que había cuestionado sus decisiones en la reunión del consejo, apareció sin previo aviso. «Necesitamos hablar, Raúl», dijo ella, su tono más suave que el habitual. Se sentaron en la terraza, observando a los niños jugar. Carlos intentaba trepar a un árbol, mientras Lupita lo supervisaba con la seriedad de una hermana mayor. «Tenías razón», admitió Gabriela, sorprendiendo a Raúl. «Fui a ver de cerca el trabajo de la fundación esta mañana. Es impresionante». Raúl esperó en silencio, sintiendo que había más por venir. «Sabes, yo también tuve una infancia difícil», continuó ella, su voz entrecortándose levemente. «Crecí en un orfanato. Tal vez por eso me volví tan pragmática en relación a los negocios. Era mi forma de protegerme». La revelación tomó a Raúl por sorpresa. Gabriela siempre había sido conocida por su frialdad en los negocios, muy parecida a lo que él mismo había sido. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó él. «Porque quiero ayudar», respondió ella, sus ojos fijos en los niños. «La fundación necesita más que solo tu dinero, Raúl. Necesita personas que entiendan verdaderamente la causa». En ese momento, Lupita se acercó corriendo, sus ojos brillando de emoción. «Tío Raúl, mira lo que encontré», exclamó mostrando un pequeño pájaro que había caído del nido. Gabriela observó admirada cómo Raúl inmediatamente se transformó, su postura de empresario dando lugar a una gentileza paternal, mientras explicaba a Lupita cómo podrían ayudar al pajarito. «Vamos a construirle una casita hasta que encontremos el nido», sugirió él, haciendo que los ojos de la niña brillaran aún más. «¿Igual que hiciste con nosotros?», preguntó ella inocentemente. Gabriela sintió que sus ojos se humedecían con la simplicidad y profundidad de aquella pregunta. Más tarde, después de que Gabriela se había marchado, Raúl encontró a Lupita en su habitación, dibujando. Al Lino acercarse, vio que estaba creando una historia en cómics sobre una superheroína que salvaba niños y construía casas para ellos. «Lupita», llamó suavemente, «¿te gustaría ayudar a otros niños como tú y Carlos?». La niña levantó los ojos de su dibujo, curiosa. «La fundación va a comenzar un nuevo proyecto», explicó él. «Vamos a crear un grupo donde niños que ya pasaron por situaciones difíciles puedan ayudar a otros niños a sentirse seguros. ¿Qué te parece?». «¿Puedo contar mis historias para ellos?», preguntó Lupita, sus ojos brillando. «Claro que puedes», sonrió Raúl. «De hecho, creo que tus historias son exactamente lo que necesitan escuchar». Aquella noche, durante la cena, Raúl observaba a su nueva familia con un sentimiento de plenitud que nunca había experimentado antes. Carlos contaba animadamente sobre el pajarito que habían salvado. Lupita planeaba las historias que contaría a los niños de la fundación, y Silvia, que se había convertido prácticamente en parte de la familia, sonreía discretamente mientras organizaba la mesa. La mansión, antes tan silenciosa y fría, ahora rebosaba de vida y calor. Las risas de los niños hacían eco en los pasillos, y los dibujos de Carlos decoraban la puerta del refrigerador. Era un tipo diferente de éxito, Raúl se dio cuenta. Un éxito que no podía medirse en números o acciones en la bolsa. 6. Meses pasaron desde que Lupita y Carlos llegaron a la mansión. La transformación era visible no solo en los niños, sino en toda la dinámica de la casa y de la vida de Raúl. El empresario que antes solo se preocupaba por ganancias y adquisiciones, ahora era conocido como uno de los mayores defensores de los derechos de los niños en el país. En una mañana de primavera, mientras Raúl trabajaba en su despacho en
Casa. Silvia entró con una expresión diferente en el rostro. Señor, llegó una carta. Es de la madre de los niños. Raúl sintió que su corazón se detenía por un momento. Teresa, la madre de Lupita y Carlos, había desaparecido hacía más de un año, sin dejar rastros. Las investigaciones nunca lograron descubrir su paradero. ¿Dónde está ella?, preguntó él, intentando mantener la calma. En un centro de recuperación en el interior del Estado de México, respondió Silvia entregándole el sobre. Vio el reportaje sobre la fundación en la televisión y reconoció a los niños. Raúl abrió la carta con manos temblorosas. La caligrafía era irregular, pero las palabras rebosaban emoción. Querido señor Hernández, vi a mis hijos en la televisión. Están tan diferentes, tan felices. Lupita está hermosa y Carlos ha crecido tanto. Quiero que sepa que estoy eternamente agradecida por haber salvado a mis hijos. Cuando huí de Ernesto no tenía elección. Él me amenazaba, decía que lastimaría a los niños si no desaparecía. Pasé el último año intentando recuperarme, intentando ser lo suficientemente fuerte para volver con ellos. Ahora sé que están en buenas manos. Raúl necesitó parar la lectura por un momento, sus emociones a flor de piel. La carta continuaba con Teresa explicando su situación, su proceso de recuperación y su deseo de algún día poder formar parte de la vida de sus hijos nuevamente. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Silvia, preocupada por el impacto que esta noticia tendría en los niños. Raúl respiró profundo, sus manos aún sosteniendo la carta. Vamos a hacer lo correcto, Silvia. Estos niños merecen tener a su madre de vuelta en sus vidas. Aquella tarde, Raúl encontró a Lupita en su lugar favorito, la biblioteca que él había montado especialmente para ella. La niña estaba escribiendo en su cuaderno púrpura, completamente absorta en sus historias. Lupita, llamó él suavemente, ¿puedo sentarme contigo un rato? Ella levantó los ojos, sonriendo. Su cabello, antes desgreñado, ahora estaba arreglado, en una trenza elegante, y sus ojos brillaban con una confianza que crecía cada día. Estoy escribiendo una historia nueva, dijo ella, animada. Es sobre una princesa que pierde su corona, pero encuentra una familia aún más preciosa. Raúl sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo contarle sobre Teresa sin quebrar la seguridad que había conquistado? Lupita, ¿recuerdas cuando me contaste sobre tu mamá? ¿Sobre cómo tuvo que irse para protegerlos a ti y a Carlos? La niña se puso seria de repente, sus dedos apretando el lápiz con fuerza. Tu mamá se ha puesto en contacto con nosotros, dijo él gentilmente. Está bien, está recuperándose y los extraña mucho. Lupita quedó en silencio por un largo momento, su rostro una mezcla de emociones que Raúl no conseguía descifrar completamente. ¿Va a llevarnos lejos?, preguntó finalmente, su voz pequeña y asustada. No pequeña. Raúl la abrazó con fuerza. Nadie va a llevarlos. Tu mamá solo quiere formar parte de su vida nuevamente, cuando esté lista. Y si eso sucede, será de la manera que ustedes quieran. Lupita se relajó un poco en sus brazos. Podemos ser como esas familias de las películas. ¿Sabes esas que tienen un montón de gente que se quiere? Raúl rió emocionado. Podemos ser exactamente como queramos ser. Aquella noche, después de dar la noticia a Carlos, que estaba más preocupado con su nuevo videojuego que con cualquier otra cosa, Raúl se reunió con su equipo jurídico para discutir los próximos pasos. Vamos a ayudar a Teresa en su recuperación, decidió él. La fundación puede proporcionar el mejor tratamiento y cuando esté lista comenzaremos un proceso gradual de reacercamiento. Gabriela Montes, que ahora era parte activa de la fundación, sonrió aprobatoriamente. Estás creando un nuevo modelo de familia, Raúl, uno que puede inspirar a muchas otras personas. La noticia sobre Teresa trajo una nueva dinámica a la mansión. Raúl, con ayuda de especialistas, comenzó a preparar a los niños para el eventual reencuentro con su madre. La doctora Carmela intensificó las sesiones de terapia,
usando técnicas lúdicas para ayudar a Lupita y Carlos a procesar sus sentimientos. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Lupita sorprendió a todos con una pregunta. ¿Podemos hacer una fiesta cuando mamá venga a visitarnos? Raúl, que supervisaba a Carlos en su más reciente intento de andar en bicicleta, sintió que su corazón se calentaba. ¿Qué tipo de fiesta te gustaría hacer?, preguntó él, curioso por entender cómo la niña imaginaba ese momento. «Una fiesta de historias», exclamó ella, sus ojos brillando. «Podemos invitar a todos los niños de la fundación y cada uno puede contar una historia sobre su familia, y podemos hacer un libro gigante con todas ellas». La idea de Lupita rápidamente se transformó en un proyecto mayor. La Fundación Nuevo Amanecer organizaría un festival de historias donde niños de diferentes realidades podrían compartir sus experiencias a través del arte y la narrativa. Silvia, que se había convertido en una especie de tía para los niños, coordinaba los preparativos con su eficiencia característica. El jardín de la mansión sería transformado en un espacio mágico, con carpas coloridas donde los niños podrían leer, escribir y dibujar. «Necesitamos más cojines», insistía Carlos, que había desarrollado un interés especial por construir fuertes de almohadas para sus sesiones de lectura. El gran día llegó con una energía especial en el aire. El jardín estaba irreconocible, decorado con cintas coloridas y globos. Pequeñas estaciones de arte fueron montadas bajo los árboles, cada una dedicada a un tipo diferente de expresión creativa. Teresa llegó acompañada por su terapeuta. Estaba nerviosa, pero sus ojos brillaban de emoción al ver a sus hijos. Lupita fue la primera en correr hacia ella, seguida por Carlos. El abrazo que siguió fue presenciado por todos con lágrimas en los ojos. «Estás tan hermosa», susurró Teresa tocando el rostro de su hija. «Y tú, mi pequeño, estás enorme». Raúl observaba la escena desde lejos, dando espacio para que la familia se reconectara. Gabriela se acercó colocando una mano en su hombro. «Has creado algo extraordinario aquí», dijo ella. «No es solo una fundación o un refugio, es un nuevo concepto de familia». El festival fue un éxito absoluto. Niños de todas las edades compartieron sus historias, algunas tristes, otras divertidas, todas importantes. Lupita, como anfitriona, presentó su más reciente creación, La familia del corazón, una historia sobre cómo el amor puede crear lazos más fuertes que la sangre. Al final del día, mientras las familias comenzaban a irse, Raúl encontró a Lupita sentada en su columpio favorito, observando la puesta de sol. «¿Está todo bien?», preguntó él sentándose a su lado. «¿Sabes, tío Raúl?», comenzó ella, con aquella sabiduría que siempre lo sorprendía. «Antes yo pensaba que familia era solo quien tenía la misma sangre, pero ahora sé que familia es quien hace crecer nuestro corazón». Raúl sonrió emocionado. «¿Y tu corazón creció hoy?». «Mucho», respondió ella, abriendo los brazos para mostrar el tamaño. «Ahora te tengo a ti, a Silvia, a mamá, a Carlos, a la tía Gabriela, a todos los niños de la fundación. Es una familia tan grande que apenas cabe en mi corazón». Aquella noche, después de que todos se habían ido, Raúl encontró un nuevo dibujo de Lupita en su mesa. Era un retrato de todos ellos: él, Silvia, Teresa, los niños, Gabriela y todas las personas que se habían vuelto parte de aquella familia no convencional. En la parte superior de la página, ella había escrito con su letra cuidadosa: «La familia más grande del mundo». Un año después del Festival de Historias, la Fundación Nuevo Amanecer se había transformado en un modelo nacional de protección a la infancia. El proyecto iniciado por Raúl para salvar a 2 niños ahora impactaba miles de vidas en todo México. Pero la mayor transformación seguía ocurriendo dentro de su propia casa. Teresa, después de completar su tratamiento con éxito, se había mudado a una casa en el mismo fraccionamiento, permitiendo que los niños mantuvieran una rutina equilibrada entre las 2 residencias. Raúl, que inicialmente temía perder su lugar en la vida de Lupita y Carlos, descubrió que el amor solo se multiplicaba. En una mañana especial, Lupita entró corriendo al despacho de Raúl cargando un sobre dorado.
Tío, Jaú, llegó, llegó, gritaba ella, saltando de alegría. Raúl tomó el sobre con curiosidad. Era la respuesta de una gran editorial sobre el libro de historias que Lupita había escrito, con su ayuda. Historias del Corazón era una recopilación de las narrativas que ella había creado durante su proceso de curación y transformación. ¿Quieres abrirlo tú misma?, ofreció él, devolviéndole el sobre. Lupita se mordió el labio nerviosa. ¿Y si no les gustó? Entonces buscaremos otra editorial que sepa reconocer el talento especial de una joven escritora. Con dedos temblorosos, Lupita abrió el sobre. Sus ojos recorrieron rápidamente la carta, creciendo de emoción con cada línea. «Ellos quieren publicarlo», gritó ella, abrazando a Raúl con fuerza. «Y quieren que otros niños de la fundación también escriban sus historias para hacer una colección entera». La noticia se extendió rápidamente por la casa. Carlos, que estaba teniendo clase de matemáticas con su profesora particular, abandonó las ecuaciones para celebrar con su hermana. Silvia comenzó inmediatamente a organizar una fiesta de celebración, y Teresa fue llamada para compartir el momento especial. «Sabía que lo lograrías», dijo Teresa, abrazando a su hija. «Con orgullo, siempre tuviste el don de transformar hasta los momentos más difíciles en historias de esperanza». Raúl observaba la escena con el corazón rebosante. En su mesa, al lado de los contratos millonarios e informes financieros, estaba el cuaderno Púrpura de Lupita, aquel mismo que él le había dado el primer día en la mansión. Sus páginas ahora estaban repletas no solo de historias, sino de un testimonio de transformación. Gabriela Montes, que se había convertido en una presencia constante en sus vidas, llegó más tarde con una sorpresa: la primera copia impresa del libro de Lupita. La editorial aceleró el proceso cuando supo la historia detrás del libro, explicó ella, entregando el volumen encuadernado a Lupita. La portada era hermosa, un dibujo de una niña sosteniendo la mano de un hombre de miremudecindo traje con pájaros volando alrededor de ellos. El título, Historias del Corazón, brillaba en letras doradas. «¿Lees la primera historia? Para nosotros», pidió Carlos, acomodándose en el regazo de su hermana. Lupita abrió el libro con reverencia, sus pequeñas manos acariciando las páginas con cariño. La primera historia era justamente aquella que había escrito sobre el hombre de corazón pequeño que encontró dos pajaritos heridos. «Había una vez», comenzó ella, su voz clara y confiada, «un hombre que tenía todo lo que el dinero podía comprar». Mientras Lupita leía, Raúl notó que todos en la sala tenían lágrimas en los ojos. Silvia discretamente limpiaba su rostro con un pañuelo. Gabriela sonreía emocionada, y Teresa sostenía la mano de Carlos, que escuchaba la historia como si fuera la primera vez. La historia ya no era solo sobre él y los niños. Era sobre transformación, sobre cómo el amor puede cambiar personas e instituciones, sobre cómo pequeños actos de bondad pueden desencadenar ondas de cambio que afectan generaciones. Aquella noche, después de que todos se fueron a dormir, Raúl encontró una nueva nota de Lupita en su mesa. «Querido tío Raúl, ¿recuerdas cuando me preguntaste por qué me gustaba tanto contar historias? Ahora sé la respuesta. Es porque las historias tienen el poder de cambiar el mundo. Tú cambiaste mi historia, y ahora estamos cambiando la historia de muchos otros niños juntos. Con amor, Lupita P.D. Carlos quiere saber si podemos construir una biblioteca aún más grande en el jardín para guardar todos los libros que vamos a publicar». El lanzamiento del libro de Lupita se transformó en un evento nacional. La Fundación Nuevo Amanecer organizó una gran feria literaria donde niños de todo el país vinieron a compartir sus propias historias. El jardín de la mansión, una vez más, se llenó de vida y colores. Raúl, vistiendo su traje favorito, observaba orgulloso mientras Lupita autografiaba ejemplares de su libro. La niña asustada que encontró en las calles se había transformado en una joven autora confiada, inspirando a otros niños a encontrar su propia voz. «Usted creó algo revolucionario», comentó un reportero que cubría el evento. «¿Cómo se siente viendo todo este impacto?». Raúl sonrió observando la escena a su alrededor. Carlos estaba en un rincón.
enseñando a otros niños a construir fuertes de almohadas para leer. Teresa coordinaba un taller de narración de cuentos. Silvia y Gabriela organizaban la distribución de libros para proyectos sociales. No fui yo quien creó esto, respondió él. Fueron 2 niños que me enseñaron el verdadero significado del éxito. La feria se extendió durante todo el fin de semana. Escritores famosos vinieron a dar conferencias. Editoriales anunciaron proyectos para publicar más historias de niños de la fundación, y empresarios de todo el país se comprometieron a replicar el modelo de Nuevo Amanecer en sus ciudades. En el último día del evento, Lupita subió al escenario para un momento especial. Había preparado una sorpresa para Raúl. «Hoy quiero contar una historia nueva», anunció ella, su voz firme en el micrófono. «Es la historia de cómo un hombre aprendió que la familia no es algo que encontramos, sino algo que construimos juntos, todos los días». Raúl sintió su corazón acelerarse al reconocer su propia historia siendo contada desde la perspectiva de Lupita. La niña describió con emoción cómo un empresario solitario tuvo su mundo transformado por 2 niños y cómo esa transformación acabó cambiando la vida de miles de otras personas. ¿Y saben cuál es la parte más hermosa de esta historia?, concluyó Lupita, sus ojos brillando. No tiene fin, porque cada vez que ayudamos a alguien, cada vez que abrimos nuestro corazón, la historia sigue creciendo. El público estalló en aplausos. Raúl no pudo contener las lágrimas mientras subía al escenario para abrazar a Lupita. Carlos corrió a unirse a ellos, seguido por Teresa, Silvia y Gabriela. Era una familia diferente, construida no por lazos de sangre, sino por elecciones de amor. Más tarde, cuando la feria llegaba a su fin y los últimos invitados se iban, Raúl encontró a Lupita en su lugar favorito del jardín, el columpio bajo, el gran árbol. «¿Sabes, tío Raúl?», dijo ella mirando las estrellas. «Creo que entendí por qué sucedió todo esto». «¿En serio?», preguntó él sentándose a su lado. «¿Y por qué fue?». «Porque a veces necesitamos perdernos para encontrar el camino correcto. Tú estabas perdido en tu mundo de dinero y poder, y nosotros estábamos perdidos en las calles. Pero cuando nos encontramos, descubrimos que el verdadero tesoro no estaba en tus cofres, sino aquí». Ella señaló el corazón. Raúl abrazó a Lupita, sintiendo la profunda sabiduría en sus palabras. Su imperio empresarial seguía existiendo, pero ahora tenía un propósito mayor. Cada negocio, cada inversión, estaba alineado con la misión de transformar vidas. El sol se ponía en el horizonte de Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados. En el jardín de la mansión, los últimos visitantes de la feria guardaban sus libros y sueños. Lupita había transformado su dolor en historias de esperanza, y esas historias ahora viajaban por el país, tocando otros corazones, cambiando otras vidas. ¿Y vivieron felices para siempre?, preguntó Carlos, que se había unido a ellos en el columpio. Lupita sonrió abrazando a su hermano. «No, Carlos, vivimos felices cada día construyendo nuestra historia juntos, y eso es aún mejor que para siempre».